Lectura del libro del Eclesiástico. ¿Cómo se separa la grasa en el sacrificio de comunión? Así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra, para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos sus adversarios, para siempre quebrantó su poder. Por todas sus acciones daba gracias al Altísimo, al Santo, proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos. Y cada día tocarán su música. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados, exaltó su poder para siempre, le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde hace varias semanas, por la secuencia de la lectura de la palabra de Dios, nosotros hemos venido escuchando un poco lo que fue la forma como se constituyó el Estado de Israel y la monarquía, cómo fue la elección del primer rey de Israel. Recuérdense ustedes que fue Saúl, que fue ungido por Samuel. Posteriormente a Saúl lo sucedió David. Y de David he tenido la oportunidad de comentarle muchas cosas que la palabra de Dios a nosotros nos trae. Ayer leíamos el texto que nos hablaba a nosotros de la muerte de David y cómo antes de su muerte bendijo a su hijo Salomón, quien lo sucedió en el trono, y cuáles fueron las recomendaciones que le dio antes de morir. Ayer terminó la historia de David. Y fíjense que la liturgia de hoy trae un texto que está tomado del libro del Eclesiástico, en el capítulo 47, que es una síntesis de lo que fue la vida del rey David. Otro libro totalmente distinto del que nosotros veníamos leyendo, porque nosotros veníamos leyendo del libro de Samuel y del libro de los reyes. Ahora lo tomamos del libro del Eclesiástico, y el Eclesiástico es una síntesis del rey David. Dice: así como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, David fue apartado de entre los hijos de Israel. Y empieza a hacer como una especie de alabanza de David. Jugó con los leones como si fueran cabritos, con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio de su pueblo? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra, para aniquilar al guerrero. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de la gloria. Aplastó a los enemigos, aniquiló a los filisteos, para siempre quebrantó su poder. Por todo siempre sabía dar gracias a Dios. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre, y le otorgó una alianza real. Una síntesis de lo que fue la vida de David. Mató al gigante Goliat,
aplastó el poder de los filisteos, dio gloria a su pueblo, exaltó el nombre de Dios, organizó los primeros salmistas para que cantaran los salmos y los cánticos a Dios, embelleció las celebraciones, es decir, organizó la liturgia, y aparece ahí entre líneas una frase que yo diría que es la frase más importante o más bella de toda esa síntesis. Dice: el Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Es decir, en la vida de David hubo muchas cosas. Hubo esplendor, pero hubo lunares. David fue un hombre que supo organizar muchas cosas en su pueblo y para la gloria de Dios. Pero miren, si ustedes se ponen a pensar cuáles son los momentos desde el punto de vista espiritual, no como rey, sino desde el punto de vista de su relación con Dios, cuáles fueron los momentos más cruciales en los cuales David mantenía con el Señor una relación muy sólida. Fueron en los momentos de su juventud y en los momentos de su ancianidad, o más bien cuando era un adolescente y cuando ya era un hombre mayor, entrado en años. En ese punto medio entre ser uno niño y ser un anciano es donde David cometió muchas equivocaciones, porque la experiencia biológica nos hace a nosotros mostrar que cuando nosotros somos niños somos frágiles, y cuando somos ancianos somos frágiles. Cuando uno es un niño es una persona necesitada. Cuando uno es un anciano, uno es una persona necesitada. Cuando uno es niño, necesita ser cuidado. Cuando uno es anciano, necesita ser cuidado. El niño es una persona dependiente. El anciano termina volviéndose una persona dependiente. Por eso, podríamos nosotros decir que los mejores y mayores creyentes del mundo son los niños y los ancianos. Porque cuando hay fragilidad en la vida, y la vida de la infancia es muy frágil y la vida de la ancianidad es muy frágil, uno necesita plegarse a alguien que lo proteja. Por eso normalmente los ancianos suelen ser grandes creyentes y gente muy piadosa, y cuando uno es niño también suele ser muy piadoso y un buen creyente. Pero cuando uno tiene la robustez de la adultez, el poder, la salud, el vigor, uno suele volverse una persona muy soberbia, muy engreída y muy independiente. Por eso los lunares más grandes de David estuvieron en ese punto intermedio entre su niñez y su ancianidad. Pero aún así, con todo y la síntesis que el libro del Eclesiástico hace de David, resalta que con todo ello, aún así el Señor perdonó, dice el libro del Eclesiástico, perdonó sus pecados. La grandeza de David no estuvo en haber vencido a Goliat, porque cuando uno le menciona en el rey David, ¿en qué piensa? En Goliat. David se ha convertido para nosotros en un referente de qué estilo, del pequeño que vence al poderoso. Pero si nosotros miramos, la grandeza de David no estuvo ni en haber organizado el coro de salmistas, ni en haber embellecido las fiestas litúrgicas, ni en haber vencido al gigante Goliat, ni en haber aplastado el poder de los filisteos, sino en haber sabido reconocer que cuando uno la embarra, que cuando uno peca, y que uno, por poderoso que sea, tiene que tener capacidad de inclinarse delante de Dios para suplicarle misericordia. Esa es la grandeza de David. ¿Por qué le sostuvo el Señor a David
su promesa de que de él nacería un descendiente que sería el rey de Israel. Porque mató a Goliat, no. Porque organizó la liturgia, no. Porque embelleció las fiestas litúrgicas, tampoco. El Señor le sostiene a David la promesa de que de él nacerá ese descendiente, ese rey. Porque David, que fue un hombre poderosísimo desde el punto de vista político y militar, supo reconocer, yo me he equivocado. Y aunque yo sea rey y delante de mí todo el mundo dobla su rodilla, yo doblo mi rodilla delante del Rey de Reyes y Él es el único que me sostiene. David no se mantuvo en una actitud que nosotros podemos encontrar hoy con mucha frecuencia, y es la actitud de la arrogancia de uno pensar que no debe doblar su rodilla nunca delante de nadie, primero, y segundo, que hay pecados en nuestra vida que no pueden ser perdonados. A veces nosotros pensamos que nuestro pecado es tan grande, pero tan grande, que ya no hay nada que hacer. Hay gente que ha dejado empoderar el pecado en su vida y ha prácticamente declarado que el pecado es el que tiene el control de su vida. Y por eso dicen es que ese es mi pecado y yo soy así. Han dado al pecado el señorío sobre su vida. Y han pensado que el pecado es más grande que la misericordia de Dios. Y por eso algunos, lo digo porque lo he escuchado, me lo dicen. Es que yo pienso que ni Dios me perdona esto. Eso es arrogancia y soberbia espiritual. Pura soberbia demoníaca. Eso es muy demoníaco. Cuando uno dice, no, es que mi pecado es tan grande que ni Dios me lo perdona. ¿De dónde saca uno semejante conclusión tan errada? ¿Por qué es capaz uno de ponerse en esa actitud? Cuando si hay algo que caracteriza al Señor es justamente su misericordia por nosotros. Porque hemos desconocido cosas que nos enseña la Sagrada Escritura, como cuando el apóstol Pablo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero es que hay que saber doblar la rodilla. Hay que quitarse la corona, la que cada uno se monta. Cada uno tiene una corona puesta en la cabeza. Nosotros reyes no somos, pero corona sí nos gusta ponernos en la cabeza. Y armarnos nuestros propios tronos para ser rey de lo que sea. Pero necesitamos ser reyes de cualquier cosa. ¿Por qué creen ustedes que en nuestro país hay tanto reinado? ¿Y por qué creen ustedes que la gente quiere ser tanto rey o reina? Para todos tenemos reina. Y todo el mundo quiere destacar como reina o como rey de algo. Porque a nosotros las coronas nos gustan. Porque la corona representa un señorío y un poder que realmente no tenemos. Para reconocer el pecado y para reconocer la grandeza y la soberanía de Dios, hay que quitarse la corona para descubrir que la corona es de Él, es de Dios. Y hay que bajarse del pedestal. Y de poder hacer lo que hizo David. No crean ustedes que en la vida de David hubo pecaditos, tonterías. No, en la vida de David hubo pecados muy graves, gravísimos.
No, que cogió rabia y un día se le soltó una vulgaridad, que echó eso que la gente llama una mentirita. No, 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 no. David cometió pecados muy graves. Y se postró delante de Dios, lloró, hizo penitencia, clamó, pidió perdón. Y dice la Sagrada Escritura, no solamente en el libro del Eclesiástico hoy, sino en muchos otros textos, que el Señor tuvo misericordia con él y le mantuvo la promesa: de ti nacerá un descendiente que gobernará a mi pueblo. Jesús. Miren de dónde viene Jesús. Miren lo que hubo en los antepasados de Jesús. Hay que dejar de ser soberbios, hermano. Hay que dejar de vivir plegados sobre nosotros mismos. No, que yo no tengo perdón. ¿De dónde saca semejante conclusión tan errada? Dígame, ¿quién le inventó a usted eso? Lea la palabra dice justo lo contrario. No hay pecado que no sea perdonado por Dios, pero necesita quitarse la corona y bajarse del pedestal. Y quítese los títulos y los abolengos y los cursos y los cartones, y quítese todo y sea usted desnudo delante de Dios. No que aquí está el gerente tal, que aquí está el cura tal. No, 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 a Dios le vale 5 eso. Porque cuando uno se presenta delante de Dios, no se presenta el padre Juan Ávila, se presenta Juan Ávila. No ese tipo de presentación, delante de Dios no se hace ese tipo de presentaciones que nosotros solemos hacer en sociedad. Doctor, afuera lo están esperando en la oficina. Ha llegado el doctor fulano, el gerente de no sé qué cosa. Uy, claro, llegó el gerente. Pero están recibiendo al gerente, no a la persona, porque si dijeran el nombre sin decir el título, no lo reciben. No tengo tiempo. O díganme que no. Díganme que estoy mintiendo, pues. Cuando uno dice el nombre y no dice el título, si la persona no sabe uno quién es, dice, dígale que vuelva después, yo no tengo tiempo. Pero si uno antepone el título, uno dice, es que ese es don fulano de tal, no de tal. Y ese don fulano a Dios no le sirve, porque él no come cuento. Delante de Dios no es el rey David. Delante de Dios soy solamente tu siervo David. A ese es el que el Señor perdona el pecado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.